en griego. Entonces, en una definición etimológica, psicología quiere decir el estudio del alma, pero eso fue mientras la psicología se consideraba como una rama de la filosofía. Posteriormente, siglos después, llega un filósofo llamado René Descartes y él empieza a hablar de una distinción entre la mente y el cuerpo. Entonces, fíjense bien, podría pensarse que mente y alma son sinónimos. De alguna manera sí, pero pensar en el alma era pensar en términos religiosos. Se hablaba de una especie de soplo divino, ¿ok? Pensar en cuestiones de mente ya tiene que ver más con cuestiones cognitivas, con ciertos elementos que podemos obtener nosotros a partir de los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, Andrea, la definición sería un elemento importante. Ese es uno. Segundo elemento importante, que haya una jerarquización. ¿A qué me refiero con jerarquizar? Por ejemplo, ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, hablar, ¿no?, de la época precientífica, la científica y la posmoderna en la psicología. Ajá, esos serían, por ejemplo, niveles jerárquicos. Otro elemento sería utilizar conectores. Por ejemplo, palabras que nos ayuden a vincular. Otro elemento es tener subtítulos. Por ejemplo, historia de la filosofía, perdón, historia de la psicología, otro, filósofos griegos, otro, años, otros, siglos, eventos importantes, principales psicólogos, ¿no? Esos serían los subtítulos. Y por último, incluir en este mapa conceptual una reflexión. Ok, sí, profa. Muchas gracias. Adelante, Daniela. Dani, ¿estás allí? Pasó lista. ¿Sí estás allí? Sí. Adelante. ¿Me puede decir si se ve? Aún no. Ya está cargando, Dani, me parece. ¿Y ahora? No, todavía no. Ya, listo, perfecto. Ok, bueno, este es mi mapa. Yo trato de hacer un mapa mental y como era historia de la psicología, fui tomando lugares y fechas. Por ejemplo, aquí en la antigua Grecia, con el filósofo Anaxágoras, que él es el que introduce el concepto de mente. Después Hipócrates fue el de la teoría de los cuatro humores y describe a los líquidos. Platón, que él hace una diferencia entre la percepción y la sensación. Galeno, que continúa con la teoría de los cuatro humores de Hipócrates. Santo Tomás, él ya empieza a hablar un poco más sobre el alma, que es inmaterial, pero afirma su existencia. Aquí ya tenemos más como fechas. En 1622 fue el origen de la grafología, que actualmente se utiliza. En 1623, Francisco Torreblanca comienza con un tratado de los enfermos mentales. Y esto, los enfermos mentales, las enfermedades mentales fueron los que más me llamaron la atención, como los describe en el video, porque incluso da las fechas y lugares en donde surgieron las primeras instituciones. Ok, Dani, fíjate bien, según yo y lo que alcanzo a percibir, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 islas, como diferenciado por colores. ¿Sí, Dani? Sí, profe. Ok, fíjate bien,
te voy a pedir que hagas tu conclusión en función de esos 8 temas. Breve, corazón. Adelante. Bueno, primero comienza con la antigua Grecia, en donde se empieza a introducir el concepto de mente. Después viene Hipócrates, que él describe que el cuerpo, la composición del cuerpo, por eso es su teoría de los humores. Después ya viene la diferencia de percepción y sensación. Se continúa, regresa a la descripción de la teoría de los humores con Galeno. Y después ya nos vamos a cosas más de la mente, como la memoria, la voluntad. Siento que Santo Tomás regresa un poco porque él habla sobre el alma y no en condiciones médicas. Y por último ya tenemos a las instituciones mentales, en donde ya se escriben tratados, surgen más teorías específicas. Correcto. Fíjate bien, Dani. Una última observación. Hasta este momento tu calificación puede subir, pero fíjate bien. Por ejemplo, cuando se habla de estos representantes filósofos, tanto Sócrates como Platón, o Aristóteles y Platón, cuando se habla de ellos y se piensa en función de lo que nos aportan los sentidos, y eso es lo que se piensa como realidad, fíjate bien, aquí voy a deducir algo. Es decir, efectivamente, tanto los filósofos que acabo de mencionar como sus aportaciones acerca de lo que era la realidad, podríamos decir que la realidad es aquello que podemos constatar a partir de los sentidos. Pero fíjate bien, no siempre es así. Por ejemplo, ¿qué pasa con los espejismos? Los espejismos cuando vas manejando, cuando vas en carretera, ¿no? Que pareciera ser que hay agua, y esto es un fenómeno por la refracción de la luz. ¿No podríamos decir que nuestros sentidos nos engañan? Claro que sí, ¿no crees? Entonces, a lo que voy es, tu nota puede subir cuando tú haces una aportación, además de lo que ya describiste, además de cómo ya manejaste la información, deducir o aportar una conclusión tuya. ¿Queda claro, Dani? Sí, profe. Te felicito, buen trabajo. Muchas gracias. Adelante, por favor, ¿quién más? Aurora, ¿podrías presentarnos tu trabajo y después Lupita? Sí. Gracias. Repito los elementos que debe de tener su mapa conceptual. Dijimos que al menos el título representado al centro, la definición, jerarquizar los conceptos, que haya conectores, los títulos o subtítulos y una conclusión en donde haya una deducción. ¿Ya se puede ver? Sí, aunque tú lo hiciste como una especie de línea del tiempo, ¿cierto? Ajá, es que hice un cuadro sinóptico, pero lo marqué por fechas. Ok. ¿Cómo lo podrías organizar para abreviar y que no nos los leas todo, Ceci? Digo, Aurora. ¿O a qué conclusión llegarías, Aurora? A que cada autor, bueno, cada personaje con su aportación, los personajes siguientes se basaron en eso y fueron como mejorando las aportaciones y así llegar a entender como la conducta del humano. Ok, bien.
te voy a pedir, por favor, Aurora, que nos comentes cuál es tu perspectiva acerca del tema de la enfermedad mental y los hospitales psiquiátricos. Pues ahí como que no me gustó la manera que decían que no los trataran como personas porque un autor, no sé, no me acuerdo qué autor, decía que era aquí, Francisco Torreblanca decía que eran por los demonios que estaban poseídos y después se propone una terapia para tratar esas enfermedades mentales que creo que fue muy injusta, por así decirlo. Sí, fíjense, grupo, que es muy interesante pensar que así como se pensaba, por ejemplo, acerca de que se podía explicar a la enfermedad mental como por una cuestión de posesiones demoníacas o, por ejemplo, de espíritus, ¿no? Que influían, por ejemplo, en la conducta, pues era lo que tenían pues en la época, ¿no? Por ejemplo, se pensaba en las cuestiones religiosas, ¿no? Que existía el bien y el mal, y lo que no podían explicar, pues lo consideraban como demoníaco. Recordarán ustedes, por ejemplo, aquellas personas que mostraban como cierta rebeldía o pensaban o se atrevían a opinar, por ejemplo, ciertas mujeres en la Edad Media eran consideradas brujas. Entonces, vean, ¿no? Qué interesante. Se daba un maltrato tanto físico como humano a las personas, precisamente pensando que la causa de todo esto era de acuerdo a los elementos que tenían en la época. Precisamente por eso en la Edad Media se habló de la edad del obscurantismo, porque no había elementos científicos que aportaran otros datos o datos científicos que nos pudieran hacer pensar, ¿no? De una manera diferente. Hoy por hoy la gente, ojo, no es una crítica y sé que, por ejemplo, hay medicinas alternativas, pero, por ejemplo, hay gente que sigue pensando, por ejemplo, en las cuestiones chamánicas, en las cuestiones místicas, en las cuestiones, por ejemplo, de la Santa Muerte y todo esto, que tiene una eficacia simbólica, ¿no? O sea, la persona, el efecto placebo, la persona piensa que se cura porque está viendo ciertos resultados, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, hay muchos médicos que son charlatanes, ¿no? Y por tener un ligero bienestar, las personas piensan que están curadas. Entonces, sí habría que cuestionar un poco más, ¿no? Si lo que se está proponiendo o lo que se propuso en aquella época, por ejemplo, los choques eléctricos o cortar una parte de los hemisferios o del hemisferio cerebral frontal, la lobotomía o la escisión por el cuerpo calloso para separar los dos hemisferios, eso se consideraba humano, ¿no? Para poder controlar la conducta de los seres humanos. No sé si les hizo pensar este tema un poco más, por eso es que surge el movimiento antipsiquiátrico y principalmente surge en Europa, en Italia, en España, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, allí se empieza a hablar de todo esto y se empieza a cuestionar y a difundir que todo eso fue una cuestión, digamos, errónea, ¿no? De cómo se trató a los pacientes. Gracias, Aurora. Estoy supervisándoles el trabajo precisamente para que haya mejoras y puedan realizarlo conforme los criterios que les estoy solicitando. Muy bien. Voluntarios, un par de voluntarios más. Joshi y Jacob, por favor, adelante. Sí, profe.
grupo, ¿quién es mi jefa de grupo, Emily? ¿Ya sabe mi pantalla, por favor? Ya se ve, Joshi, permíteme un segundito. Es Diana García, profe. Dianita, me acabas de mandar, ¿verdad? El grupo. Muchas gracias. Muy amable. Te lo agradezco muchísimo. Adelante, Joshi. Bueno, yo puse hasta arriba el título, la historia de la psicología, y empiezo mi mapa conceptual de izquierda a derecha. Hasta la izquierda fue donde anoté la etimología, que es algo en lo que siempre contamos, de dónde proviene la palabra. Como ya dijeron, pues psique es alma, logos es estudio, y eso los griegos lo habían tenido como el estudio del alma. En tiempos contemporáneos o actuales, se podría decir que ahora es como el estudio de la conducta. Se cambia el alma por decir conducta. Después, mi segunda isla empieza con los griegos, en la historia con los griegos, que para ellos el alma era esa como, ¿cómo se podría decir? Esa pizca de algo que hace que el movimiento sea parte de un ser vivo. Como lo interpretaban era que el alma era el que movía al ser vivo. Después de un tiempo aparece Anaxágoras, fue uno de los principales personajes que puse, que fue el que plantea el término de la mente, que, bueno, como sabíamos, el alma mueve al ser vivo, pero la mente era propia de los humanos, que era el que les hacía pensar antes de actuar, antes de cometer cualquier acto. Después de ahí lo pasé hasta, bueno, no puse una fecha como tal, nada más puse después de Cristo, y puse a dos personajes, a San Agustín, que para él la voluntad, la memoria y el entendimiento eran parte de la conciencia de las personas y que nunca iban a estar separados esas tres virtudes. También anexé a Santo Tomás, que para él el alma era intelectiva, o sea que no era material, pero siempre estaba ahí. De ahí me pasé al video hasta el año 1600 después de Cristo, que es cuando se empiezan a abrir los hospitales psiquiátricos, como ya decían, en Alemania, en España, en México también, pero escuché que se había abierto uno. Y bueno, entre ellos se buscaba el tratamiento para enfermos mentales y en eso se empezó como las bases para la electroterapia, la grafología, o también como antes era muy religioso todo esto, se decía que estaban endemoniados los que tenían problemas mentales y debían de hacerse el exorcismo. Y ya de ahí me salté hasta el siglo XVII con sus aportaciones. No puse personajes, nada más puse las aportaciones. Algunas de ellas fueron la teoría de percepción visual, el Leviatán, que creo era un libro, y las teorías del estímulo y la respuesta. Y bueno, de lo último importante que me gustó fue que en 1774 es que se promovió la ley de insanos, que fue que se les diera un trato humano a personas con enfermedades mentales. Se merecían un trato digno. Mi conclusión es que, bueno, a pesar de que en la Edad Media hubo un retroceso en el avance filosófico, psicológico y médico, actualmente podemos contar con diferentes posturas, diferentes teorías que nos ayudan a darles un mejor trato a las personas con problemas psicológicos. Eso sería todo por ahora. Creo que está desactivado su micrófono. Gracias. Te decía que muchas gracias, muy interesante tu conclusión. Nada más esperaría que la pudieras incluir en tu mapa, Joshi, por favor. Sí, profesor. Y ya tienes la nota máxima. Bien. Gracias. Adelante, Jacob. Y con su compañero Jacob terminamos. Grupo, recuerden que el día de mañana no nos vamos a ver porque tenemos el trabajo en línea. No es cierto. Sí, ¿verdad? El trabajo en línea es acerca de la reseña del libro de En Contacto Íntimo, ¿recuerdan? Con la pregunta abierta. Gracias. Adelante, Jacob, perdón. Profe, pero yo hice un mapa mental, ¿no hay problema? Preséntalo, Jacob. Ok.
En lo que presenta su compañero, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo es el trabajo y cuál sería el criterio para la nota máxima? Yo, profesora, sí, igual, no sé si nos puede explicar, porque, bueno, yo recuerdo que sí nos había dicho que teníamos que empezar a leer, pero no nos había comentado así de qué trataba el trabajo. Entonces, no sé si nos los pudiera explicar. ¿Cómo no, Aurora? Te refieres al trabajo de mañana, ¿verdad? Sí, profesora, por favor. Ah, ok, sí, con mucho gusto. Adelante, Jacob. Sí, profesora. Bueno, yo no había entendido bien que era como trabajo como lo han presentado mis compañeros, pero aquí en el mapa mental quise poner varias ideas que se me vinieron a la mente junto con algunos autores que aportaron a la psicología. Algo de lo que me llamó mucho la atención es cómo a lo largo del tiempo se fue desarrollando más la psicología junto con las necesidades que se estaban dando en sus siglos o en la época de los autores, ¿no? Ya que como han comentado mis compañeros, pues al inicio se pensaban cosas diferentes a lo de hoy en día, ¿no? Como que eran maldiciones o las personas estaban poseídas o el trato que se les daba a estas personas. Y pues hoy en día vemos que es algo totalmente diferente, ¿no? Que estas enfermedades pues surgen de un punto y pues también tienen ayuda y cómo se ha ido evolucionando. También pues las necesidades que cada país tuvo para ir desarrollando sus pues hospitales y las circunstancias que van obteniendo. También yo no tenía muy en claro como qué estudiaba en sí la psicología y el poder ver que pues no solo son en aspectos como de enfermedades o trastornos que ya pueden llegar a tener las personas, sino que incluye mucho lo que es lo social, el autoestima de las personas, en cuestiones familiares, en cuestiones de trabajo y en todo eso. Entonces creo que fue lo que más me llamó la atención a mí. Y pues no sé qué más agregar, mis compañeros han aportado muchas cosas importantes. Gracias, Jacob. Como tal, efectivamente tu trabajo es un mapa mental, ajá. Y ya tienes claro acerca de los criterios para la elaboración del mapa conceptual. Sí, profe, ya. Ok, ahora una aportación más que te hago. Fíjate bien, si te remites a la definición de psicología como una definición etimológica, pues el tratado estudio del alma, ¿no? Pero si nos remitimos a la antología, a su material que tienen, pues allí se menciona la definición de la psicología como el estudio de la conducta humana y de los procesos cognitivos, como sería la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia. Ajá. Sin embargo, precisamente si hay una aportación que hay que hacer en esta unidad, es la de poder definir con toda su riqueza a la psicología. Entonces, la definición etimológica lo único que marca es una diferencia en el tiempo de cómo se conceptualizó a la psicología. Y dos, hablar de el estudio de la conducta o de las funciones intelectuales o cognitivas todavía se queda corta. Así es que me gustaría, y es para todos, que profundizaran en esa definición haciendo una pequeña investigación para poder enriquecer su definición. Muchas gracias, Jacob. Sí, profesor. Ok, voy entonces ahora con la aclaración acerca del trabajo que vamos a realizar. Qué bueno que me preguntaste porque, o que me preguntaron, porque muchas veces, como tengo varios grupos, a veces doy por hecho que ya se los comenté. Bueno,
El libro se llama En Contacto Íntimo. Este material está en su antología al final. En caso de que no lo localicen, se los voy a enviar. Ya, profe, nos los envió al grupo de WhatsApp. Ah, ¿ya lo tienen? Sí, profe. Solo que no nos explicó en qué consistía la actividad. Gracias, Steffi. Ok, fíjense bien. Díganme una cosa, ¿todavía no lo han leído? Honestamente. No. Muy honestamente. No. Ok. ¿Cuál era mi petición? Bueno, primero que lo leyeran todo. Les decía que es un libro muy fácil de leer y habla precisamente de lo que la autora considera que es el arte de comunicarnos, de saber comunicarnos. Este es un tema relevante para nuestra clase o para nuestro curso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Leerlo, todo el documento. Y después van a hacer una reflexión acerca de este tema en relación a ustedes, es decir, en relación a sus consultantes o sus pacientes, pero también en relación a ustedes. Es una especie de diagnóstico, cómo consideran que se comunican, ¿de acuerdo? Esa sería la tarea o el trabajo que se va a realizar. Yo les estaría avisando una hora antes, un par de horas antes, si es que ya está abierta la plataforma para que allí lo suban. Si no, ya acordaremos cómo me lo van a enviar. La clase es precisamente para eso, para que ustedes elaboren su trabajo o vayan sacando sus conclusiones. A manera de redacción, no lo pongan como puntos, redáctenlo. No más de una cuartilla. Los criterios son, de una vez se los digo, es New Time, es 12, interlínea 1.5. ¿Soy clara con respecto del trabajo? ¿Steffi? Sí, profe. Muy bien. Había solicitado que elaboraran una pregunta abierta, pero eso lo vamos a hacer en clase, solo pongan su reflexión. Y también, por favor, les voy a pedir que mejoren sus mapas conceptuales de tal manera que todos tengan la nota máxima. Si hay alguien que tenga duda, que no sepa cómo lo hizo, que si les está faltando algún material, me puede mandar un WhatsApp y mandar la imagen de su esquema, ¿ok? O me puede decir, profesora, esta es mi conclusión. Y entonces ya yo les puedo hacer alguna observación al respecto. Pero el compromiso es tener la nota máxima, cubrir todos los requisitos para que ya no haya duda al respecto. Dime, Steffi. Profe, le quería preguntar entonces si es que vamos a mejorar el mapa, ¿se lo volveríamos a enviar o ya lo veríamos en clase? Ajá, sí lo van a volver a enviar, pero de todos modos el día lunes continuamos con el ejercicio. Ok, profe, gracias. Y lo van a volver a enviar, pero ¿sabes en dónde, Steffi? Ya en el módulo, ya corregido, ya para que represente calificación. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, me quedo con la persona que me había pedido unos minutitos. Buen día, cuídense mucho. Gracias, profesora. Igualmente, profesora. Hasta luego, profesora. Que tenga buena tarde. Gracias, profe.